El sol abrasador del altiplano andino caía implacable sobre San Esperanza, un poblado que otrora había sido próspero, pero que ahora agonizaba bajo el yugo de una sequía interminable. La tierra, reseca y estéril, devoraba cualquier intento de cultivo, y los pocos animales que quedaban apenas resistían al hambre. En medio de ese paisaje desolador, Martín, un campesino de manos encallecidas y mirada cansada, luchaba cada día por alimentar a sus hijos, Lucas y Camila. No quedaba mucho en la despensa, solo un puñado de maíz seco y un poco de agua que, con suerte, alcanzaría para otra sopa aguada. La pobreza había devastado su hogar de adobe, pero su fe permanecía firme, aferrada a una esperanza que muchos en el poblado ya habían perdido. Aquella mañana, con el estómago vacío y el peso de la preocupación sobre los hombros, Martín tomó una decisión que lo llenaba de vergüenza, pero que ya no podía evitar. Iría al mercado del poblado a pedir ayuda. Caminó bajo el sol escaldante, sintiendo el polvo seco pegarse a su piel, mientras sus hijos lo observaban partir con los ojos llenos de una mezcla de confianza y miedo. Al llegar al mercado, el murmullo de los vendedores y el olor a pan recién horneado le trajeron el recuerdo de un tiempo en que él mismo podía comprar lo necesario. Se acercó a algunos comerciantes explicando su situación con voz temblorosa, pero solo encontró miradas evasivas y negativas disfrazadas de cortesías. Fue entonces cuando apareció don Evaristo, el hombre más rico del poblado, con su traje impecable y su risa burlona, dejando claro que la dignidad de Martín no valía nada ante su fortuna. Don Evaristo cruzó los brazos y observó a Martín con una mirada de superioridad, como si el simple hecho de estar allí, suplicando, fuera una afrenta. «Si quieres comida, ve a buscarla en los restos de mis cerdos», dijo, señalando el fondo del mercado, donde los animales devoraban sobras descartadas. El rostro de Martín se encendió de vergüenza, pero el hambre de sus hijos hablaba más alto que su orgullo. Bajo la mirada curiosa y burlona de algunos, se dirigió al corral de los cerdos y con manos temblorosas comenzó a revolver los restos. Entre cáscaras de papa y pedazos de pan mohoso, encontró algunas zanahorias aún en buen estado y unas papas que podrían servir. La humillación era asfixiante, pero se aferró a la única certeza que tenía. Necesitaba volver a casa con algo. Al llegar, Lucas y Camila corrieron a su encuentro, hambrientos. Él trató de ocultar la vergüenza con una sonrisa, pero la mirada atenta de Lucas percibió que algo andaba mal. Sin hacer preguntas, los pequeños se sentaron alrededor del fuego improvisado, mientras Martín convertía los restos en una sopa caliente. El aroma, aunque sencillo, trajo un alivio momentáneo. Sin embargo, por la noche, cuando las sombras se alargaron sobre la pequeña choza, Lucas rompió el silencio. Con la voz entrecortada, le preguntó a su padre por qué Dios permitía que sufrieran tanto. Martín sintió un nudo en la garganta, pero contuvo las lágrimas. Tomó las manos de sus hijos y dijo: «Dios nunca nos ha abandonado, hijo. Él nos da fuerzas para seguir adelante». Entonces los tres cerraron los ojos y oraron, pidiendo un alivio que parecía cada vez más lejano. A la mañana siguiente, Martín despertó con un peso en el pecho, como si el hambre y la preocupación se hubieran transformado en una piedra dentro de él. Aún era temprano, y el frío del altiplano hacía que sus huesos dolieran, pero algo diferente llamó su atención. Al abrir la puerta de su casa, encontró un saco lleno de víveres reposando en el umbral. Parpadeó varias veces como si su mente le estuviera jugando una mala pasada. Dentro del saco había pan fresco, papas, frijoles e incluso un trozo de queso. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Su corazón se aceleró. ¿Quién habría hecho esto? Quizás alguna alma bondadosa había escuchado sus plegarias.
Tomó el saco con manos temblorosas y entró, llamando a sus hijos con una alegría que hacía tiempo no sentía. Día tras día, el milagro se repitió. Cada mañana, un nuevo saco de comida aparecía frente a su puerta, siempre con alimentos diferentes y siempre sin rastro de quien lo dejara. Martín comenzó a preguntarse quién podría estar detrás de tanta generosidad. Los vecinos no parecían saber nada, y él no tenía parientes cercanos. Era como si alguien en secreto estuviera cuidando de él y de sus hijos. La gratitud llenaba su corazón, pero junto con ella crecía una inquietud curiosa. ¿Quién sería el ángel anónimo que estaba haciendo la vida de ellos un poco más soportable? En la cuarta noche desde que los sacos empezaron a aparecer, Martín decidió que ya no podía vivir con la duda. Necesitaba descubrir quién estaba detrás de aquello. Esperó a que sus hijos se durmieran y, envuelto en un poncho para protegerse del frío, se escondió detrás de un terraplén cercano a la casa. El tiempo parecía arrastrarse y la noche se llenaba de los sonidos del viento cortante y de los pocos animales que aún resistían la sequía. La luna iluminaba débilmente la tierra árida, proyectando sombras alargadas alrededor de la choza. Sus ojos empezaron a cansarse. Pero entonces, por fin, vio. Una figura silenciosa emergió en la oscuridad, cargando un saco sobre los hombros. Se movía con cautela, como si no quisiera ser visto. Martín contuvo la respiración, observando atentamente. La silueta se agachó frente a su puerta, dejó el saco y luego desapareció en la neblina que empezaba a elevarse de los valles. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quienquiera que fuera, no buscaba reconocimiento, solo quería ayudar. Pero Martín no podía aceptar aquello sin respuestas. La noche siguiente, decidido a descubrir la identidad del misterioso benefactor, decidió acercarse aún más e intentar atraparlo antes de que huyera. La noche siguiente, Martín reunió valor y se posicionó aún más cerca de la puerta, escondido tras un montón de leña. El viento helado le cortaba la piel, pero permaneció inmóvil, esperando. El tiempo pasó lentamente y sus ojos empezaron a arder de cansancio, hasta que finalmente la figura misteriosa volvió a aparecer. Los pasos eran cuidadosos y el saco de víveres parecía pesado. Martín sintió su corazón dispararse. Cuando la sombra se inclinó para dejar la comida, él se lanzó hacia adelante. ¡Espera!, gritó su voz, rompiendo el silencio de la noche. La figura se sobresaltó y vaciló por un segundo, pero antes de que Martín pudiera alcanzarla, desapareció entre la niebla, dejando solo huellas ligeras en el suelo reseco. Martín cayó de rodillas, frustrado, sintiendo una mezcla de gratitud e inquietud. ¿Quién estaba haciendo aquello? ¿Por qué? No sabía si era un simple acto de caridad o si había un propósito mayor detrás de ello. Al día siguiente, sin saber a quién agradecer, fue a la pequeña iglesia del poblado. Se arrodilló ante el altar y oró con fervor. Señor, no sé quién nos está ayudando, pero te pido que lo bendigas. Y si es de tu voluntad, permíteme saber quién es. El cura del pueblo, que lo observaba desde lejos, se acercó y, poniendo la mano en su hombro, dijo apenas: No todo milagro necesita explicación, Martín. A veces basta con aceptar el bien que se nos da. Pero Martín no podía dejar de lado la cuestión. Algo dentro de él le decía que necesitaba conocer la verdad. En los días siguientes, Martín intentó nuevamente sorprender a su benefactor, pero con cada intento, la figura misteriosa se desvanecía antes de que él pudiera verla claramente. La frustración crecía, pero al mismo tiempo, la comida seguía llegando, asegurando que Lucas y Camila tuvieran algo para comer. Los niños estaban más fuertes, más animados, y eso era lo único que importaba. Sin embargo, Martín no podía ignorar la necesidad de entender por qué alguien estaba haciendo esto por ellos. Comenzó a preguntar discretamente entre los vecinos, pero nadie parecía saber nada.
Algunos sugerían que tal vez se trataba de un alma generosa del poblado, otros que podría ser alguien que quería redimirse de un error del pasado. Fue entonces que decidió buscar a don Aurelio, uno de los hombres más sabios y respetados de San Esperanza. El anciano vivía en una casa modesta, rodeada de hierbas medicinales y plantas que cultivaba con paciencia. Cuando Martín le contó sobre los sacos de comida y su deseo de saber quién era el responsable, don Aurelio sonrió levemente y negó con la cabeza. «Hijo, hay cosas que no necesitan ser descubiertas para tener valor. Si alguien te está ayudando en secreto, es porque no quiere reconocimiento. El bien verdadero es aquel que se hace sin esperar nada a cambio». Martín escuchó en silencio, pero algo dentro de él no estaba satisfecho. Sentía que necesitaba descubrir la verdad, no solo por curiosidad, sino porque algo en aquella historia aún no tenía sentido para él. La duda persistía en la mente de Martín. No podía simplemente aceptar el milagro sin entender el motivo detrás de él. Aquella noche decidió que no solo esperaría escondido, sino que seguiría a la misteriosa figura, cueste lo que cueste. Encogido en la oscuridad, contuvo la respiración cuando vio el contorno acercarse como todas las noches. El extraño dejó el saco de comida frente a la puerta y antes de que pudiera desaparecer como en otras ocasiones, Martín comenzó a seguirlo. Su corazón latía acelerado mientras trataba de no hacer ruido. La figura caminaba con pasos firmes, cruzando el poblado desierto, en dirección a una parte más aislada de la villa. Después de algunos minutos, Martín vio a la silueta detenerse frente a una gran casa de adobe, una de las pocas que aún mostraban signos de riqueza. La luna iluminó el rostro del hombre que por tanto tiempo se había mantenido oculto. Martín se estremeció. Era don Evaristo, el mismo hombre que lo humilló en el mercado, que lo obligó a revolver la basura de los cerdos. El shock recorrió su cuerpo como un relámpago. ¿Cómo era posible? El hombre más cruel y arrogante de la villa era, al mismo tiempo, el responsable de salvar a su familia del hambre. Confuso e incrédulo, Martín dio un paso adelante. «¿Por qué?», preguntó, con voz baja pero cargada de emoción. Don Evaristo se volvió lentamente, su rostro revelando algo que Martín nunca había visto antes: arrepentimiento. Por un instante, don Evaristo pareció querer huir, como si estuviera a punto de negar lo que acababa de ser descubierto. Sin embargo, algo dentro de él pareció ceder. Suspiró profundamente y bajó la cabeza. «Nunca quise que supieras», murmuró, con una voz cargada de un peso que Martín no esperaba. «Te hice algo terrible ese día en el mercado. Fui cruel, inhumano, pero esa misma noche Dios me hizo ver quién soy en realidad». Martín quedó en silencio, intentando procesar aquellas palabras. ¿Cómo podía un hombre tan arrogante haber cambiado de forma tan drástica? ¿Y qué exactamente lo llevó a hacer aquello? Don Evaristo tragó saliva antes de continuar. Su mirada, que antes siempre estaba cargada de soberbia, ahora estaba llena de una profunda tristeza. «Aquella noche, mi hijo se enfermó. De repente, sin aviso, fiebre alta, temblores. Corrí tras los mejores curanderos, los mejores remedios. Nada funcionaba. Sentí un miedo que nunca había sentido en la vida. Y entonces, por primera vez, me arrodillé y supliqué a Dios, no por mí, no por mi dinero, sino por mi hijo». Hizo una pausa, respirando hondo. «Fue entonces cuando tuve una visión. Un ángel me dijo que si quería recibir el bien, primero debía ofrecerlo. Al día siguiente, mi hijo amaneció completamente curado». Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El hombre frente a él ya no era el mismo que lo humilló días atrás. Había algo diferente en su semblante, algo que iba más allá del arrepentimiento. Era como si estuviera ante alguien que había sido quebrado y reconstruido de una manera que él mismo no comprendía. «Sabía que tenía que hacer algo», continuó don Evaristo, con voz entrecortada.
pero no quería que nadie lo supiera. No quería que pensaran que estaba tratando de comprar el perdón de Dios. Apretó los puños, como si luchara contra un dolor interno. Solo quería cambiar. No podía seguir siendo el hombre que era. Martín respiró hondo. Nunca imaginó que escucharía palabras como aquellas saliendo de la boca de don Evaristo. Durante años, él había sido el símbolo de la injusticia en San Esperanza, un hombre poderoso que despreciaba a los humildes, y sin embargo, allí estaba, confesando su transformación. Martín sintió un peso diferente en el pecho, algo que no esperaba, compasión, no por quien don Evaristo había sido, sino por quien él estaba intentando ser ahora. Ayudarte a ti y a tus hijos fue la única manera que encontré de agradecer a Dios por lo que hizo por mi hijo, dijo el hombre, bajando la mirada. Sé que nunca podré borrar lo que hice, pero espero de alguna forma poder reparar un poco lo que destruí. Martín quedó en silencio durante algunos instantes, intentando asimilar todo aquello. Nunca imaginó que el hombre que lo despreciaba pudiera estar luchando contra sus propios demonios. Y más que eso, nunca imaginó que la respuesta a sus plegarias vendría de manos de alguien como don Evaristo. El instinto natural habría sido rechazar esa ayuda, mostrarle todo su rencor y decir que nada borraría su arrogancia del pasado. Pero algo dentro de Martín se lo impidió. Quizás fuera la fe que siempre lo había mantenido en pie, o tal vez fuera el recuerdo de la oración que hizo con sus hijos la noche anterior. Dios nunca los había abandonado, y de algún modo inexplicable, estaba actuando incluso en los lugares más improbables. Don Evaristo levantó la mirada, esperando un juicio que nunca llegó. Martín simplemente asintió y dijo con sencillez, «Gracias». Fue todo lo que pudo decir. No era un perdón completo, ni una aceptación total, pero era un comienzo. Don Evaristo respiró hondo, como si aquel simple gesto le quitara un peso de los hombros. Ninguno de los dos sabía lo que vendría a continuación, pero algo había cambiado aquella noche. Mientras don Evaristo se alejaba, Martín se quedó quieto, mirando el cielo oscuro y estrellado del altiplano. Por primera vez en mucho tiempo sintió que la esperanza no era solo una palabra vacía. En los días siguientes, Martín siguió recibiendo los sacos de comida, pero ahora su corazón los recibía de manera diferente. Ya no eran solo un milagro sin rostro. Ahora sabía de dónde venían. Sabía que eran fruto de una transformación que jamás habría imaginado posible. Pero en lugar de conformarse, sintió que necesitaba hacer algo más. Con la energía renovada por la gratitud, comenzó a buscar trabajo en el poblado, dispuesto a reconstruir su dignidad. Poco a poco, surgieron algunas oportunidades. Ayudar en la construcción de cercas, cargar mercancías en el mercado, pequeños servicios que le garantizaban unas pocas monedas. No era mucho, pero era un nuevo comienzo. Mientras tanto, el cielo empezó a cambiar. Nubes, antes escasas, comenzaron a formarse sobre San Esperanza, y el viento cálido trajo consigo un olor distinto, un olor que hacía tiempo había desaparecido, el olor a lluvia. Al principio, pocos lo creyeron. Después de tantos años de sequía, muchos habían perdido la esperanza de que el agua volviera a bendecir sus tierras. Pero, en una tarde inesperada, los primeros chubascos cayeron sobre el suelo reseco. Al principio, tímidos, luego, fuertes y constantes. La gente salió a las calles, incrédula. Algunos alzaban las manos al cielo, otros lloraban sin pudor. Martín, de pie frente a su casa, abrazaba a Lucas y Camila mientras sentía el agua mojar su rostro. Era como si el mismo Dios estuviera lavando no solo la tierra, sino también los corazones. La lluvia persistió por días, empapando la tierra seca y devolviendo la esperanza que se había perdido. Los ríos, antes reducidos a simples hilos de agua sucia, comenzaron a llenarse nuevamente. El olor de la tierra mojada
se mezclaba con el sonido de las risas y los gritos de alegría del poblado. San Esperanza, antes asfixiada por la sequía, renacía ante los ojos de todos. Los agricultores empezaron a preparar el suelo y semillas que habían estado guardadas durante años, finalmente pudieron ser sembradas. La promesa de un nuevo tiempo flotaba en el aire, y Martín, con el corazón rebosante de gratitud, sentía que todo aquello era una respuesta divina, no solo a sus plegarias, sino a las plegarias de todo el pueblo. Fue en ese mismo espíritu de renovación que, un día, don Evaristo apareció en la casa de Martín, pero esta vez no traía un saco de comida. Traía sus propias manos vacías y una mirada diferente, humilde. «Quiero trabajar contigo», dijo simplemente. Martín no respondió de inmediato. Observó a ese hombre que, hace poco, representaba todo lo que él despreciaba y se dio cuenta de que ya no era el mismo. Sin decir nada, tomó una azada y se la ofreció a don Evaristo. Sin dudar, el hombre más rico del poblado la tomó, y juntos comenzaron a cavar la tierra, codo a codo. La noticia del improbable trabajo conjunto entre Martín y don Evaristo se esparció rápidamente por el poblado. Muchos no podían creer lo que veían. El hombre más rico de San Esperanza, aquel que antes miraba con desprecio a los humildes, ahora ensuciaba las manos en la tierra junto a un simple campesino. Algunos murmuraban que era una puesta en escena, otros lo veían como un verdadero milagro. Pero para Martín nada de eso importaba. Lo que importaba era que, por primera vez, no se sentía solo en su lucha. Alguien que un día lo humilló, ahora estaba a su lado, no por obligación, sino por elección. Con el paso de las semanas, la tierra comenzó a dar signos de fertilidad. Pequeños brotes surgieron en las plantaciones y los primeros alimentos volvieron a cosecharse. La miseria, que antes dominaba San Esperanza, empezaba a dar paso a la abundancia. Y lo más impresionante era que no solo Martín y su familia se beneficiaban. Inspirados por el cambio en don Evaristo, otros agricultores del poblado comenzaron a ayudar a los más necesitados, compartiendo sus cosechas y ofreciendo trabajo a quienes estaban desamparados. La sequía no solo había castigado la tierra, también había demostrado a todos que, cuando la generosidad florece, la vida se renueva para todos. Pasaron los meses, y San Esperanza ya no era el mismo lugar. La tierra volvió a dar frutos, las familias ya no pasaban hambre, y el espíritu de comunidad se fortaleció como nunca antes. Martín, que antes apenas sobrevivía un día a la vez, ahora caminaba por el poblado con una mirada distinta, llena de propósito. Sus hijos estaban saludables, y por primera vez en mucho tiempo, él podía soñar con un futuro mejor. Pero lo que más le impresionaba era don Evaristo. El hombre que un día lo humilló, ahora trabajaba al lado de todos, ayudando en lo que podía sin esperar nada a cambio. Su orgullo había dado paso a algo mayor, la verdadera redención. Una noche, sentado en el umbral de su casa, Martín vio a Lucas acercarse, con aquella expresión pensativa que él ya conocía bien. El niño se sentó a su lado y permaneció en silencio durante unos instantes, mirando el cielo estrellado. Entonces finalmente preguntó: «Papá, ¿por qué nunca supimos quién nos ayudó al principio?». Martín sonrió, recordando todas las preguntas que él mismo había hecho en el pasado. Se pasó la mano por el cabello del hijo y respondió con sencillez: «A veces, hijo, los milagros no necesitan nombre». Lucas pareció meditar la respuesta por un momento y luego sonrió de vuelta. Eso era suficiente. La fe no siempre venía con explicaciones, pero siempre traía lo esencial, la certeza de que Dios nunca los había abandonado. A la mañana siguiente, el sol salió sobre San Esperanza de una manera distinta. La tierra, antes agrietada y sin vida, ahora mostraba tonos de un verde vibrante.
Las plantaciones crecían fuertes y los arroyos volvían a correr, trayendo consigo la promesa de un futuro mejor. El poblado, antes marcado por la desesperanza, palpitaba con una nueva energía. Los niños corrían por las calles de tierra batida. Los agricultores se intercambiaban sonrisas al ver prosperar sus cosechas, y el hambre, que un día había atormentado a tantas familias, comenzaba a ser solo un recuerdo lejano. Martín, junto a sus hijos, observaba todo aquello con el corazón lleno de gratitud. Lo que un día fue solo sufrimiento, ahora se transformaba en aprendizaje, en una fe aún más firme. Levantó la vista, sintiendo el viento fresco acariciar su rostro. La vida no era fácil, nunca lo sería, pero en ese momento él sabía que Dios siempre había estado allí, en los momentos de mayor desesperación y en los pequeños milagros diarios. San Esperanza renacía, y con ella renacía la certeza de que, incluso en las pruebas más duras, siempre hay un camino, siempre hay esperanza.